Bueno, ahí hemos englobado las dos formas en que tuvo el tango para salir de esa crisis, para salir de ese bajón. Pero me quiero detener en D'Arienzo y más concretamente en su pianista, Rodolfo Biaggi, porque Rodolfo Biaggi es el que le da el tono, el que le da la melodía, es el que marca la forma de tocar de D'Arienzo. Rodolfo Biaggi lo va a acompañar a D'Arienzo durante muchos años, hasta que al final tiene orquesta propia y va a seguir con los cánones que él tenía, o sea que la orquesta de Biaggi va a tocar muy similar a cómo tocaba o cómo toca D'Arienzo. ¿Cuál es la clave del sonido de Biaggi? Biaggi es el pianista, es el que marca el ritmo del piano. Esta era la fórmula, la marcación nerviosa. Si ustedes escuchan los tangos de D'Arienzo van a ver que es una marcación nerviosa. Esto tiene un sentido, nerviosa en el sentido de que no es una cosa... ustedes escuchen lo de D'Arienzo y se van a dar cuenta porque hablamos de marcación nerviosa. Con figuras de corta duración. O sea, que si bien hay un destaque de los violines, fundamentalmente del acordeón, del propio piano, pero son cortas. Los solos que hacen los instrumentos son cortos. Son vistosos, pero son cortos. Pero hay una particularidad, y si ustedes escuchan bien, yo que sé, por ejemplo, les pido que escuchen la comparsita, y ahí la comparsita de D'Arienzo es la madre de todos los tangos, porque en definitiva el que la toca mejor, por más que sea uruguaya, el que la toca mejor es D'Arienzo. ¿Y cuál es la particularidad? Que aparte de esa marcación nerviosa, llega un momento que el tango se detiene, que la orquesta se detiene, se forma un silencio. O sea, en un momento vienen con todo y de repente ¡rac! El silencio. Y después vuelve a arrancar. O sea, esas pautas, esas formas, se las dio justamente Biaggi. Y es una de las particularidades que tiene el sonido de D'Arienzo. D'Arienzo es eso D'Arienzo, es eso. Solos, cortitos, marcación nerviosa, rápida, violenta, y esos silencios que que ninguna orquesta lo hace. O sea, si ustedes observan esos silencios, pero silencios, o sea, ningún instrumento parecería que se hubiera terminado. Sin embargo, vuelve a arrancar con toda la orquesta. Bueno, dentro de estos maestros, de estos músicos que se van a ir perfeccionando y que ya van a entrar perdón, directamente en la década del 40, la década de oro, vamos a destacar a dos que no son los más comunes, pero por lo menos que tienen una historia muy importante y que hicieron mucho por el tango. Porque el otro día hablábamos de Troilo y de Pugliese, pero vamos a hablar de dos que están en un escalón un poco más abajo, pero no tan abajo. Y me refiero concretamente a Miguel Caló y Ricardo Tanturi. Miguel Caló, que no es tan conocido, sin embargo en la Argentina tuvo una orquesta muy afiatada, que podemos decir que tiene dos etapas esa orquesta. ¿Y por qué digo dos etapas? Porque Miguel Caló fue bandoneonista de Fresedo, pianista de Fresedo. Y ahí con Fresedo aprendió un estilo determinado que después, cuando forma su propia orquesta, le va a asimilar o va a tomar el reflejo de lo que fue Fresedo. O sea, que la primera etapa de Caló es una etapa fresedista. No tiene mucha innovación.
Lo que sí tiene son buenos cantores, Carlos Dante y Alberto Morel. Pero cuando llega la década del 40, Caló toma otro rumbo y lo primero que hace es contratar músicos de primera línea. Y cuando digo de primera línea, digo los mejores. Fíjense, por ejemplo, Domingo Federico, el padre de Leopoldo Federico, Armando Pontier, Eduardo Rovira, Julián Plaza, o sea, todos músicos que después tendrán orquesta, cada uno de ellos de orquesta propia. O sea, ese es el valor de la orquesta de Di Sarli. Pero además, un trío de cantores de los mejores: Raúl Verón, Alberto Podestá y Raúl Iriarte. O sea, que en esta segunda etapa, Di Sarli va a tener un éxito tremendo. Vino muchas veces al Uruguay, pero más que nada su éxito tuvo en Buenos Aires, a tal punto de que junto con Troilo eran las dos orquestas que llevaban más gente a las pistas. O sea, que las milongas, los bailes de tango, en los clubes, en los salones, en donde fuera, las dos orquestas que congregaban más gente eran la de Miguel Caló y la de Troilo. Ese era el valor entonces que tenía Di Sarli. Y para terminar, voy a hablar de otro, también argentino, Ricardo Tanturi. Otro personaje que sí no se destacaba tanto por los músicos que tenía. O sea, el prestigio de Tanturi no está tanto en los músicos, está en el sonido de su orquesta, pero fundamentalmente basó su éxito en sus cantores. Y ahora les voy a nombrar algunos de ellos para que vean ustedes la fama de Tanturi y de dónde viene. Tanturi era un individuo muy jovial, aparte se llevaba muy bien con sus músicos, los hacía intervenir, los hacía participar en los arreglos, o sea, tanta era la amistad y tanta era el hombre, aparte un tipo muy gracioso. Si será gracioso que en un día determinado de carnaval, en un baile de carnaval, sacó a todos sus músicos con una pluma en la cabeza, y ahí que se los llamó los indios de Tanturi. Le quedó para siempre el mote de los indios de Tanturi. Era común, o sea, aparte era hacerle bromas a los músicos. Pero yo les decía a ustedes que en realidad Tanturi, más que lo importante de su orquesta, fueron sus cantores. Y cuando hablo de sus cantores, me refiero nada más ni nada menos que a uno de los más grandes, Alberto Castillo. Alberto Castillo cantó 4 años con Tanturi y fueron 4 años de éxitos excelentes. Viajó por todo el mundo con Castillo. Estuvieron en Japón, estuvieron en Europa. Bueno, acá al Uruguay cuántas veces vinieron. Y aparte una particularidad, por lo general los cantores se adaptan a la orquesta, o sea, que en realidad son un complemento de la orquesta. ¿Por qué? Porque la orquesta se tiene que destacar. Si ustedes ven, cuando toca una orquesta, en general hay un comienzo de 1 minuto, 1 minuto y medio, que solamente toca la orquesta, y ahí demuestra todos sus valores. Después entra el cantor y tiene su parte hasta el final. Pero hay una primera, prácticamente la mitad del tema es solamente la orquesta. En cambio, para el caso de Alberto Castillo,
fue tan grande el éxito que la orquesta se tuvo que adaptar al cantor. Y entonces, ya de entrada, en los primeros tonos, en los primeros sonidos, ya de entrada aparecía el cantor. Y Alberto Castillo después desparramaba su voz con las características que hemos hablado de él, cómo era para cantar y cómo se movía y todo lo demás. Bueno, ya hemos hablado mucho de eso. Pero digo, era él el cantor con su orquesta atrás. A pesar de no ser un solista, prácticamente lo era. Esto fue los años de mejores momentos para la orquesta de Tanturi. Y después de que se fue Castillo, trajo un uruguayo, y ayer hablamos de él, incluso yo les pasé algún tango de él, que no es muy conocido, que nosotros no lo tenemos muy reconocido, no lo tenemos muy ubicado en el Uruguay. Porque en general cuando hablamos de cantores uruguayos, hablamos de, bueno, por supuesto, de Julio Sosa, de Nochetti, de los más conocidos, de Carlitos Roldán. Pero Enrique Campos, hizo su trabajo fundamentalmente en la Argentina. Acá en Uruguay prácticamente no cantó. Pero tuvo un pasaje por la orquesta de Tanturi que realmente lo llevó a que Tanturi mantuviera el prestigio de la orquesta, porque era muy buen cantor. Ya no con las dotes de Castillo, de llevarse el mundo por delante. Era mucho más afiatado, mucho más acompasado, y ahí la orquesta sonaba, o sea, que era un complemento de la orquesta, no era la orquesta tocando para él. Enrique Campos, de alguna manera, pasó un poco desapercibido para los uruguayos. Para los uruguayos y para los propios argentinos. Porque dejó de cantar muy joven. Dejó de cantar muy joven para dedicarse al oficio, a la empresa de los padres. ¿Y saben cuál era la empresa? Una empresa de pompa fúnebre. O sea que tuvo que dejar de cantar para dedicarse a la empresa de pompa fúnebre. Pero de cualquier manera dejó una huella, y los que realmente admiran el tango y admiran las voces, van a ver que canta muy bien, y lamentablemente dejó muy joven de cantar, pero su pasaje espontáneo por la música le valió, aparte con Tanturi grabó una cantidad de temas. Bueno, más o menos es un poco la crisis del año 30 y cómo salimos de la crisis. Y ahora ya estamos implantados en la década del 40, que ya hemos hablado el otro día. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Chao.